Y tenemos con nosotros hoy a Lourdes Reyoso. Lourdes es psicóloga clínica y sexóloga, directora mundial de salud mental de Conuvive. Y yo quiero hablar de un tema que es todo el tema de la ley trans. ¿Qué es eso de la ley trans? Bueno, la ley trans es una ley en la que lo que se dice es que uno es aquello que se autopercibe. Es decir, actualmente estamos quitando del manual de trastornos psiquiátricos el trastorno de disforia de género y lo que estamos diciendo es que no es un trastorno y es verdad que hay casos, unos porcentajes mínimos en los que esto puede ocurrir. Sin embargo, en la ley de género lo que se dice es que un niño desde su más tierna infancia puede identificarse, autopercibirse como de un género diferente al que coincide biológicamente y lo que hay que hacer es acompañarle para que haya una transexualización, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que saber es que aquí todo esto viene acompañado con una educación sexual integral muy concreta en la que empezamos a preguntarle al niño ¿qué se siente el niño o la niña? ¿No? ¿Tú qué te sientes? Cuando tú le preguntas a un niño pequeño o a una niña pequeña cómo se autopercibe, qué se siente, o tú le colocas una vestimenta ¿no? propia del otro género, de una forma sexista, pensando en modo sexista, y le dices si se siente mejor o se siente peor. Tú estás haciendo una pregunta que hace que el niño empiece a hacer un análisis que está haciendo que toda esa espontaneidad, toda esa naturalidad, toda esa infancia en la que yo naturalmente soy, se rompa. Y esto lo que hace es crear en ti una duda que potencia una inseguridad. Entonces esto es un poco como si estuviéramos creando una especie de trastorno en el momento en que tú generas esta pregunta de hiperracionalización y obsesión. Que un niño de 3 años, 4 años se identifica con el rol, es decir, un niño se pone disfraz de Superman y dice mamá, papá, soy Superman. A una niña le gusta jugar a fútbol, ¿no? Y somos sexistas y lo que decimos es que los balones son para los niños, pues la niña dice, pues yo soy niño. Esto es que hay un problema de identidad de género, de ninguna manera. Hay que ayudarle a una terapia afirmativa, que es esa transexualización, de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es simplemente que ellos jueguen y que se identifiquen con el rol que ellos quieran, no confundirles, no pensar que porque una niña le gusta ciertos roles, ciertos juegos, tiene ningún tipo de problema, ni necesita transexualizar de ninguna forma, sino entender que la niña se está identificando con los roles de los juegos de los niños, que puede decir yo soy un niño, y hay estudios donde se ve que en un 80% de los casos donde una niña dice ser niño o a la inversa, en un 80% esto remite sin que nadie tenga que hacer absolutamente nada. Lo que nos dice la ley de género es que cuando vemos que una niña tiene estas conductas de niño o un niño estas conductas de niña, fijaros qué retrógrado es esto, qué sexista es. Incluso ya hay guías en los colegios donde tenemos que decir a los tutores, a los profesores, que este niño o niña necesita una ayuda, que se identifica con lo que, bueno, con el otro género y habría que ayudarle en una terapia afirmativa. Lo terrible de esto es que como ya no es un trastorno, los psicólogos clínicos no podemos intervenir diciendo, señores, no hay ningún problema, no podemos dar a este niño una terapia afirmativa que es bloqueadores hormonales, intervenir quirúrgicamente incluso, al contrario, tenemos que dejar que el niño sea, que la niña sea espontáneamente, naturalmente. No podemos intervenir, ¿por qué? Porque la única intervención que podemos hacer es esta terapia afirmativa de ayudarles a ese cambio. Y sin embargo, si le decimos, esto no tiene por qué ser un problema de identidad de género, se nos puede incluso denunciar, en algunos países ya ha ocurrido, diciendo que estamos haciendo terapias de conversión, que es aquella terapia que se hacía por los homosexuales. Efectivamente, ¿no? Entonces fíjate que nos quitan de la ecuación, incluso se nos amenaza, simplemente por tratar de prevenir y de ayudar a los niños. Esta es la gran perversión. O sea que a mí lo que me da la sensación es que todo esto cumple con un objetivo,
que va más allá del día a día en los colegios, ¿no? Estamos creando problemas no solamente con la ley trans, ahora por ejemplo la educación sexual integral, ¿no? Que se está aplicando en los colegios, está hipersexualizando a los niños, está dándoles una información para que los niños no están preparados. Yo suelo decir que esto es como intentar poner a un niño de pie antes de que tenga su esqueleto formado para poder caminar, como si pensáramos que yo le ayudo a un niño porque le digo quién es el ratoncito Pérez y le digo quiénes son los reyes, es decir, le dejo sin infancia. Lo que podemos ver es que incluso no estoy esperando a su propio deseo, ¿no?, de experimentar y de conocer. Es decir, yo le empujo a un niño a una información para la que no está preparado. Luego, para mí esto, lógicamente, es un tipo de maltrato, es decir, es un tipo de abuso a la infancia. Y lo que tenemos que decir es que todos estos lobbies, ¿no?, el lobby LGTBI, en el origen está con la asociación NAMBLA, que curiosamente es una asociación que quiere legalizar la pedofilia. Entonces, quizá no hay casualidades en el mundo. No hay casualidades.